Lucas capítulo 18, versículos 16 al 30. Y vamos a leer juntos esta porción de las Sagradas Escrituras. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. Que el Señor añada gracia a nuestras vidas por haber leído su bendita palabra. El Señor Jesús, después de haber reprendido a sus discípulos por impedir que algunos padres trajesen sus pequeños hijos a Él, que fue lo que vimos en la predicación pasada, para que Él impusiera sus manos sobre ellos y orara por ellos, y después de haberles advertido que si no reciben el reino de Dios como un niño, no entrarán en él, ahora el texto sagrado nos narra la conversación que el Señor Jesús sostuvo con un hombre principal, nos dice el texto, el cual era muy rico y quería heredar la vida eterna. Este hombre en el Evangelio de Mateo es descrito como un hombre joven y rico. Y por esto la predicación lleva por título El joven rico. Así tal cual está, el joven rico. En este diálogo que el Señor sostuvo con este joven adinerado, el Señor Jesús nos enseña básicamente tres cosas. En primer lugar, nos enseña el camino incorrecto de la salvación. En segundo lugar, nos enseña el camino correcto de la salvación. Y en tercer lugar, nos muestra las recompensas de la salvación. Veamos entonces la primera enseñanza que nos suministra el texto: el camino incorrecto de la salvación. Versículos 18 al 21. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás,
no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. El camino incorrecto de la salvación lo vemos en este hombre que se acerca a Jesús preguntándole, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Esta pregunta evidencia la falsa creencia que él tenía acerca del modo de obtener la salvación. Este joven tenía una falsa creencia acerca del modo de obtener la salvación. Él creía erróneamente que la vida eterna o la salvación se obtenía haciendo cosas o dejando de hacer cosas. En otras palabras, este hombre creía que la salvación se obtenía haciendo buenas obras, es decir, por meritocracia. Y por esta razón, él se acerca a Jesús porque él pensaba que le hacía falta hacer alguna cosa buena para ganarse el cielo, y que este famoso maestro, el cual seguían las multitudes, tal vez podría decirle qué obra le hacía falta para lograr la salvación o la vida eterna que él anhelaba. Todos nosotros, los seres humanos, anhelamos vivir para siempre. La respuesta que el Señor Jesús le dio a la pregunta del joven rico tiene dos respuestas. Y obviamente van dirigidas a corregir al joven de su error doctrinal, de su concepción doctrinal. Versículo 19. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. La primera respuesta que el Señor Jesucristo le dio a este joven suena extraña, porque no se refirió a la pregunta concreta del joven rico, sino al saludo que el joven le dio. Noten que él le dijo, Maestro bueno, y después le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? La primera respuesta de Cristo no es dirigida a cómo obtener la vida eterna, sino al saludo que él le dio. El joven le había llamado Maestro bueno, pero el Señor rechazó tal cumplido y le dice a este joven, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Esta respuesta del Señor Jesús nos deja ver que este hombre tenía una falsa concepción del estado pecaminoso del hombre. Este hombre consideraba que los hombres eran lo suficientemente buenos como para ganarse la vida eterna por sí mismos. Este hombre tenía una falsa teología de la doctrina del hombre. No creía en la depravación total del hombre. Es decir, no creía en que el hombre nace incapacitado para heredar la vida eterna por sí mismo, para hacer la voluntad de Dios exigida en su bendita palabra, debido a la caída de Adán. El joven creía que había hombres buenos para ganarse el cielo, y obviamente él se contaba entre ellos, y por eso es que viene a Cristo. Y es que la mayoría de los seres humanos creen que las personas decentes que no cometen delitos graves son buenos y por eso pueden heredar la vida eterna. Pero Jesús dice que ninguno hay bueno sino solo Dios. Eso es lo que dice el texto. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Ninguno en este mundo es bueno, solo ¿quién? Dios. Este hombre vino al Señor Jesús simplemente
considerándolo un buen maestro, como un hombre corriente. Un maestro muy bueno, un hombre corriente como los demás rabí del Israel de la época. No vino a Cristo considerándolo como el Hijo de Dios, como el Mesías, Señor y Salvador. Y fue en esa concepción que este hombre tenía de los hombres que Cristo le contesta para corregir y hacerle entender que el hombre no es bueno, que solo Dios y nada más que Dios es el bueno. Noten lo que dice, por decir algo, el Salmo 14, por favor. Salmo 14, versículos 1 al 3, acerca de esta verdad. Salmo 14, versos 1 al 3. Dice así el Señor por boca del rey David: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga ¿qué? El bien. Dice, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Qué encontró el Señor? Todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y ese es el mismo testimonio que da el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, verso 10 en adelante. No hay bueno ni aún uno. Y esto es lo que Cristo le está enseñando a ese joven rico que vino a él para buscar el modo de heredar la vida eterna. Ahora vaya conmigo al Salmo 25, verso 8. Salmo 25, verso 8. Dice el Señor en el Salmo 25, verso 8: bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Solo Dios es bueno, solo Dios es santo, y por eso es el único que puede enseñar a los pecadores el camino correcto. Aunque este joven no vino a Cristo con esta concepción, el maestro le iba a enseñar a este hombre el camino correcto, como lo veremos más adelante. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, como Él es bueno y recto, Él enseñará ¿a quiénes? A los pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? Todos los hombres, el camino de la salvación. Ahora vaya al Salmo 99, versículo 5. Salmo 99, versículo 5. Exaltad a Jehová nuestro Dios, dice el salmista, y postraos ante el estrado de sus pies. ¿Por qué razón? Él es santo. Isaías en el capítulo 6 dice: santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Solo Dios es santo, hermanos, y por eso es que Él debe ser exaltado y nosotros, los pecadores, postrarnos ante el estrado de sus pies. Amén. Porque solo Él es santo y nada más que Él es santo. Y eso es lo que Cristo quiere enseñarle a este joven que viene buscando la vida eterna. En primer lugar, corregirle el falso concepto que él tiene acerca de sí mismo y acerca de Dios. Versículo 20 de nuestro pasaje de Lucas 18. Luego Cristo le dice: los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás,
no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. En la segunda respuesta que el Señor Jesús le dio a este hombre, a la pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?, el Señor Jesús lo llevó a recordarle los mandamientos de la ley moral de Dios, a decirle que para que el hombre pueda heredar la vida eterna por sí mismo, tiene que guardar perfectamente los mandamientos de la ley moral de Dios. Si algún hombre sobre la tierra quiere salvarse por su propio esfuerzo, por sí mismo, tiene que saber que debe guardar los mandamientos de la ley moral de Dios perfectamente, desde que nace, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, los 12 meses del año, hasta que se muera. Guardar los mandamientos de la ley de Dios sin transgredirlos, sin violarlos. Si alguien hace eso, ahí sí puede ¿qué? Heredar la vida eterna. Por eso Cristo le dice, los mandamientos sabes. Le dijo, los mandamientos sabes, y le nombra algunos, no todos. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Versículo 21. Él le dijo, o sea, el joven rico, todo esto lo he guardado desde mi juventud. La respuesta de este hombre le dio al Señor, o le mostró al Señor, la ignorancia que él tenía acerca de la santidad de Dios y de la incapacidad del hombre para cumplir las demandas de la santa ley de Dios para la salvación. Esta respuesta que él le da, todo esto que tú me nombras, Señor Jesús, lo he guardado desde mi juventud. Qué hombre tan sobrado, ¿cierto? Qué hombre tan santo, qué hombre tan perfecto que cualquiera lo quisiera tener en las bancas de la iglesia, ¿cierto? Un hombre guardador de la ley de Dios. Pero esta pregunta, esta respuesta evidencia la ignorancia que este muchacho, que este joven rico tenía de la santidad de Dios y de la incapacidad del hombre para cumplir las demandas de Dios a través de su perfecta ley para ser salvo. El bajo concepto que este joven tenía de la santidad de Dios y el elevado concepto que tenía de la capacidad del hombre, por una parte tenía un bajo concepto de la santidad de Dios, pero por otra él tenía un elevado concepto de la capacidad del hombre, lo llevaron a creer erróneamente que él guardaba perfectamente los mandamientos de la santa ley de Dios. Y le asegura al Señor Jesús que ha guardado todos los mandamientos desde su juventud, lo cual es una mentira, porque no hay hombre descendiente de Adán que guarde perfectamente los mandamientos de la ley de Dios. El Papa Francisco, que tanto admiran, no guarda los mandamientos de la ley moral de Dios. Hermanos, Eclesiastés capítulo 20 nos muestra esta verdad. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, corrijo, Eclesiastés 7, versículo 20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra, dice Salomón, que haga el bien y nunca peque. ¿Escucharon eso, hermanos? Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Esta es una declaración asombrosa acerca de la condición pecaminosa del ser humano nacido de Adán.
Al igual que los fariseos y que la mayoría de personas hoy en día, este joven no entendía que, por ejemplo, el mandamiento no matarás no solamente prohíbe el homicidio físico, sino también el insulto, el odio y la ira. El mandamiento no matarás no solamente prohíbe el asesinar físicamente a una persona, sino también prohíbe el insulto, el odio y la ira. Noten lo que dice Mateo 5, versículos 21 y 22. Y la gente no entiende eso. Como yo no he matado, creen que están libres de la violación de ese mandamiento. Pero ¿qué dice el Señor Jesús? Mateo 5, 21 al 22 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Está en el versículo 21. Pero yo os digo, dice Cristo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por lo tanto, matar no simplemente implica asesinar a alguien, matar implica también airarnos, también implica insultarlos, tener odio y tener ira. Porque ¿dónde es donde nace, por decir algo, un asesinato? En la mente y en el corazón. Por lo tanto, la ley de Dios exige pureza de mente y pureza de corazón. No simplemente no cometer un acto externo. Al igual que los fariseos, tampoco entendía este joven, como también pasa hoy, que el mandamiento no cometerás adulterio, no solamente prohíbe el adulterio físico, sino también prohíbe el adulterio de pensamiento y de corazón. ¿Recuerdan lo que dijo Cristo? ¿Oísteis que fue dicho? No cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire una mujer y la desee en su corazón, ya adulteró con ella, ya violó el mandamiento de Dios. Hermanos, sin duda, según vemos en el texto que estamos estudiando, el joven no había entendido el carácter santo de la ley de Dios y no había visto su verdadero pecado. Si él hubiera entendido la ley correctamente, no diría que la había obedecido desde su juventud y se humillaría por su pecado pidiendo perdón a Dios. Pero este joven dijo: yo todos estos mandamientos los he guardado desde mi juventud. Su equivocado entendimiento de la ley lo hacía creerse bueno y que cumplía la ley. Y por eso este joven andaba por el camino equivocado de la salvación, por lo cual nunca llegaría así a encontrar lo que él buscaba. Porque nadie puede salvarse por su propia obediencia. En conclusión de este primer punto, este hombre estaba en el camino incorrecto, en el camino errado de la salvación, porque se creía bueno y que guardaba la ley de Dios y que podía salvarse por su obediencia que él en realidad no tenía. Pregúntese ¿usted cree que se salvará por hacer cosas buenas? Después de haber visto esto, ¿usted tiene la misma convicción de este joven que solamente le falta hacer alguna cosita y entonces ahora sí la tiene ganada con Dios el día que se muera? Tenga mucho cuidado, porque este es un camino errado que conduce a la perdición y no a la salvación. Nadie se salva por hacer o dejar de hacer cosas. Nos salvamos por creer confiadamente en lo que Cristo hizo en favor de nosotros. Una vez ponemos nuestra confianza
plenamente en lo que Cristo hizo por nosotros, entonces sí, comenzamos a andar en buenas obras, no para ganar la salvación, sino como el resultado de que hemos creído verdaderamente en el Señor Jesús. Amén. Salmo 143, versículos 1 al 2. Dice el salmista, hablando de la incapacidad de nuestra justificación, dice, Salmo 143, 1 al 2, oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad y por tu justicia. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. ¿Escucharon eso, hermanos? ¿Qué hombre se puede justificar delante de Dios? Ninguno. Para ser justificados delante de Dios tenemos que ir revestidos de la justicia perfecta de Cristo. De lo contrario, nadie será recibido en el día del juicio por el Padre. Nos alejaremos de Él avergonzados porque nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Y en Gálatas capítulo 3, verso 10 y 11, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Gálatas 3, versos 10 al 11. Dice el Señor. ¿Ya llegaron al texto, hermanos? Haga el ejercicio y verá que no se duerme ahí en la silla. De buscar la cita bíblica. Gálatas 3, 10 al 11. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están ¿cómo? Bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por las obras de la ley, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Porque la única manera de ser justificados es a través de la fe, ¿en quién? En Cristo el Señor. Esto nos lleva al segundo punto, el camino correcto de la salvación. Versículos 22 al 25. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, joven, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Al ver el tremendo error de este joven, el Señor Jesucristo ahora lo guía por el camino correcto de la salvación. Verso 22. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, joven. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. ¿Cómo lo guió el Señor Jesús al camino correcto de la salvación? La respuesta es clara y está ahí en el texto. Mostrándole su pecaminosidad. Solo cuando somos expuestos a la luz de la perfecta ley de Dios, nos damos cuenta de la gravedad y vergüenza de nuestro pecado. Cristo le mostró su pecado a través de la ley de Dios. Jesús le dijo con estas palabras, tú no has obedecido nunca la ley de Dios. Eres un avaro y la avaricia es idolatría. En tu corazón hay un Dios ajeno que es tu dinero. Arrepiéntete de tu pecado
y ven, sígueme, y tendrás mejor tesoro que el que tienes. Noten lo que dice, verso 22. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Con esas palabras el Señor le estaba diciendo que él nunca había obedecido la ley de Dios, que en realidad era un avaro, que tenía como Dios a su dinero, que lo que ocupaba el primer lugar en su vida era su dinero y no Dios. Él tenía un Dios ajeno, y Cristo quiere llevarlo al arrepentimiento, quiere llevarlo a que reconozca la maldad de su pecado, porque solo reconociendo la maldad de nuestro pecado y la incapacidad de nuestro corazón y de nuestra vida para cumplir las demandas de Dios, es que llegamos a ser salvos. El camino correcto de la salvación, hermanos, consiste en arrepentirnos, reconociendo que somos pecadores, que somos violadores de la ley de Dios, incapaces de salvarnos por nosotros mismos, por nuestra propia corrupción. No podemos salvarnos. Entonces debemos poner toda nuestra confianza en nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Solo así heredaremos la vida eterna, solo así tendremos tesoro en el cielo. Y es a esto que Cristo le llama: vende todo lo que tiene, dalo a los pobres, y ven, sígueme, y tendrás tesoro en el cielo. Cristo le propone un cambio: entrega lo que tienes y yo te doy algo mucho más valioso. Desarraiga ese ídolo que tienes en tu corazón y ponme a mí como el único Dios verdadero y el verdadero a quien debes adorar. Veamos la respuesta del rico. Versículo 23. Entonces el joven, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. ¿Escucharon, hermanos? El joven, oyendo esto, se puso ¿qué? Muy triste porque era muy rico. Tristemente, el entusiasmo con que este hombre vino a Cristo buscando la vida eterna se esfumó de un momento a otro, cuando le tocaron su Dios dinero, en el cual él realmente estaba confiando. El deseo de obtener la vida eterna y de hacer algo para heredar la vida eterna se esfumó cuando Cristo le descubrió su avaricia. Este hombre se fue muy triste, decidido a amar más sus riquezas que a Cristo. Cambió lo eterno por lo temporal, cambió el cielo por el infierno, le pasó las de Judas, cambió la vida eterna por unas monedas de plata. Eso le aconteció a este joven rico. No hay evidencia en la Biblia de que este hombre se hubiese arrepentido. Hasta ahí nos deja el Señor eso, a nuestra imaginación. ¿Qué pasaría con ese hombre? No lo sabemos, pero se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Cristo le puso la llaga en el Dios que él tenía, en la maldad de su pecado. Versículos 24 y 25. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. El Señor muestra con estas palabras que uno de los ídolos más difíciles de vencer es el amor y la confianza que los hombres tienen en el dinero. Y para esto el Señor se vale de un ejemplo de imposibilidad para la salvación, para aquellos que confían en el dinero. Pone un ejemplo de imposibilidad. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico que confía en su dinero entre en el reino de Dios. Noten lo que dice el verso 24. Al ver Jesús que se había entristecido, ¿cómo? Mucho.
Cuando le tocaron su dinero y le dijeron que la exigencia para entrar al reino de Dios era dejar de confiar en el dinero, despojarse de ello, se entristeció mucho. Es importante tener claro esa palabra, mucho. Este hombre se entristeció mucho. ¿Porque amaba qué? Su dinero. Y se dio cuenta que las cosas no eran como él pensaba, que las cosas no eran como él creía. Y entonces se siente confrontado. Y por eso es que Cristo da semejante explicación, semejante ejemplo de imposibilidad. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico que confía en su riqueza entrar al reino de Dios. Hermanos, tal vez alguien diga: yo no confío en el dinero, yo confío en Dios. Pero una cosa es decirlo de labios para afuera y otra cosa es practicarlo. ¿No es verdad que cuando nos falta el dinero nos llenamos de temor? ¿No es verdad que cuando nos falta el dinero comenzamos a preocuparnos de qué será de mi vida mañana? Porque como no tengo ese colchón de apoyo que aparentemente me garantiza un mejor vivir mañana, entonces pierdo la confianza supuestamente en Dios. Pero mis hermanos, el cristianismo se trata de eso, de aprender a confiar en Dios, tengamos o no tengamos, de tener la misma confianza y seguridad en Dios, así usted tenga poquito o tenga mucho o tenga demasiado. Por eso deberíamos decir, como dijo el proverbista: no me des mucho, no sea que me enorgullezca y me aparte de ti. Y no me des poco, no sea que me toque robar y blasfeme tu nombre. Manténme del pan necesario, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso fue que Pablo dijo: he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Las riquezas no deben ser nuestra confianza, hermanos. Las riquezas, el dinero es necesario en este mundo. El dinero no es malo en sí. Lo que es malo es la confianza en ese ídolo que muy fácilmente se arraiga en nuestra mente y corazón. Y usted y yo comenzamos a creer que si tengo más dinero soy más feliz, pero eso es una mentira y un engaño del diablo. No por tener más somos más felices. Lo único que da la felicidad al ser humano es ¿quién? Cristo el Señor. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Pedro, versículos 26 al 27. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Y él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Cuando sus discípulos escucharon esta afirmación, esta exigencia del Señor Jesús para heredar el reino de Dios, ¿cuál era la exigencia? Que hay que despojarnos de toda riqueza y darla a los pobres. Es decir, desprendernos de la confianza en las cosas materiales. Cuando los discípulos escucharon esa exigencia, dijeron: ¿quién pues, Señor, podrá ser salvo? Porque todos nosotros, sin excepción, confiamos, ¿sí o no?, en el dinero. Entonces, ¿quién se podrá salvar, Señor? Esta pregunta que hace el apóstol Pedro evidencia lo que Cristo quiere que entendamos del verdadero camino de salvación. ¿Qué es lo que Dios quiere que entendamos del verdadero camino de salvación? Quiere que entendamos que humanamente no somos capaces,
que somos incapaces de obedecer los requerimientos de Dios para ser salvos. Eso es lo que Dios quiere. Al mostrarnos las exigencias perfectas, altas y sublimes, Dios quiere mostrarnos que lleguemos, para que nosotros lleguemos a entender que somos incapaces de cumplir las exigencias de Dios, que no tenemos nada que nos pueda por sí mismos capacitar para obedecer lo que Dios manda. Quiere que entendamos que ninguno puede salvarse por su propio esfuerzo. Ahí es que quiere llevarnos Cristo, a que entendamos que no podemos salvarnos por nuestro propio esfuerzo. Por eso Cristo le dice: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿A usted le es imposible dejar de confiar en el dinero? ¿En sus fuerzas? Sí. Pero lo que es imposible para ti, ¿es posible para quién? Para Dios. Con esta afirmación, Cristo enseña que la salvación es una obra solamente de la misericordia y de la gracia de Dios. De principio a fin, es una obra de la gracia y la misericordia de Dios. El hombre no es bueno y no puede salvarse a sí mismo. Necesita de la intervención de Dios, quien la regala al hombre y le da el poder de arrepentirse y creer en Jesucristo como su único medio de salvación. La salvación es una obra de gracia dada por Dios. Es un regalo de Dios desde el principio hasta el fin. El hombre no puede ganarse la salvación, el hombre solo puede recibirla. Es el regalo dado por Dios a un hombre que Él regenera para que la reciba. El verdadero camino de salvación nos deja humillados, porque derriba totalmente nuestro orgullo y revela nuestra incapacidad de salvarnos y nos lleva a rogar a Dios que tenga misericordia de nosotros para salvarnos. Ese es el verdadero camino de la salvación. Reconocer que en mí no hay nada bueno y que soy incapaz de salvarme a mí mismo y que solo por la gracia y la misericordia de Dios que Él tenga, yo puedo salvarme. Amén. Ese es el camino correcto de la salvación. Esto nos lleva a nuestro último punto o última enseñanza del pasaje: la recompensa de la salvación. Mis hermanos, aunque la salvación es una obra de la gracia y la misericordia de Dios, que produce un total desprendimiento de las cosas que amamos por seguir a Cristo, que nos lleva a confiar plenamente en el Señor Jesús como nuestro único medio suficiente para salvarnos. Esto no indica, óiganlo bien, esto no indica que tengamos que vivir miserablemente en este mundo. Esto no indica que no tengamos responsabilidades como hijos de Dios. A la preocupación que Pedro le menciona al Señor Jesucristo, de que Él dice en el verso 28, entonces Pedro dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. En Marcos dice, ¿qué recibiremos? En el pasaje paralelo dice, nosotros hemos dejado todo por seguirte, ¿qué hemos de recibir? Le dice Pedro. A esta respuesta, el Señor le dice a Pedro, porque Pedro está muy preocupado. Dice, nosotros dejamos todo, entonces ¿qué? ¿Qué vamos a recibir? Nosotros siempre con esa intención, ¿no? De dar algo para recibir, ¿no? Dios dio a su Hijo, ¿y qué espera recibir de nosotros? Nada. Pero nosotros siempre tenemos esa costumbre, dar para recibir. A esa preocupación el Señor le contesta. Y Él le dijo,
de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. El Señor le asegura que no hay nadie que haya dejado lo que ama por causa del reino de Dios, que haya de recibir más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. El trabajo en el Señor no es en vano, hermanos. Esto nos llena de confianza y de estímulo, hermanos, a trabajar en la obra de Dios. No hay nada que temer al seguir a Cristo. Con Él no hay pérdida, sino ganancia. Aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo Jehová me recibirá. Con Él tenemos todo lo que necesitamos para vivir en esta vida y para la vida venidera. Es lo que Cristo nos está diciendo a todos los que confiamos en Él. Por eso, si no tiene plata, tranquilo, confíe en Cristo, trabaje, haga lo que tenga que hacer, pero confíe en Dios, que Él no lo desamparará. Por eso fue que Pablo dijo en Filipenses capítulo 3, verso 8, que él tenía todas las cosas como basura por ganar a Cristo. Pablo entendió el verdadero valor de Cristo y dijo: yo todo lo que tengo, los títulos y el reconocimiento que antes tenía, ahora lo tengo por basura, por estiércol, dice en el original, por ganar a Cristo. Y en Romanos 8:32 el Señor dice: si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? No hay que temer al seguir a Cristo. Seguir a Cristo implica que invertimos nuestras prioridades y ponemos a Cristo en el primer lugar. Y vivimos para Él y morimos para Él. Por eso fue que el apóstol Juan dijo en su primera carta, capítulo 2, verso 15 al 17, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y hacer la voluntad de Dios es no amar el mundo. Este joven, por amar al mundo, se perdió, se fue triste, cambió la vida eterna por una vida temporal, cambió las riquezas celestiales por sus riquezas efímeras y pasajeras. Que no nos pase eso a nosotros, hermanos. Porque aunque usted lleve asistiendo tiempo a la iglesia, es posible que su corazón no esté confiado en Cristo aún, sino aún esté confiando en sus riquezas o en las cosas de este mundo, amando más este mundo que a Cristo. Mis amados hermanos, solo Cristo y nada más que Cristo es nuestro valioso tesoro. Por tanto, si Cristo no ocupa el primer lugar en su vida, usted es un idólatra. Usted no ha creído realmente en el Señor. Cristo y nada más que Cristo debe ser la prioridad número uno en nuestra vida. Este joven vino buscando la vida eterna al que le podía dar la vida eterna, pero el que le podía dar la vida eterna le dijo cómo hacerlo y se fue de la fuente de la vida eterna. Qué contradicción, ¿no? Domingo tras domingo se predica el Evangelio de Dios en este púlpito. Y usted en el día del juicio no va a tener excusa delante de Dios para decir fue que ninguno me dijo, fue que ninguno me advirtió, ninguno me mostró el verdadero camino de la salvación. El Señor ese día le pasará como en video cada una de las enseñanzas, las exhortaciones y las predicaciones que escuchó de su bendita palabra. Usted no tiene excusa.
Que ese día usted no se aparte de Dios avergonzado, porque las palabras que les he hablado, ellas le juzgarán en el día postrero, dijo Cristo. Que Dios nos dé su gracia para que nuestro corazón no esté anclado al amor y a las cosas de este mundo, sino solo al Señor. Si le parece imposible, entonces ¿quién podrá ser salvo, Señor? Pues lo que para Dios es imposible, para Dios es que posible. Caiga de rodillas ante Dios y dígale, reconozca que usted por sus propias fuerzas no le puede amar, ni le puede poner en primer lugar. Reconozca que por su pecado Él no ocupa el primer lugar en su vida. Y estoy seguro que si usted clama y le pide perdón, Él cambiará sus prioridades, cambiará su corazón, sus pensamientos, y entonces usted verá la gloria de Dios y honrará a Dios durante el resto de su vida. Amén. Padre Santo, doy gracias a ti por tu bendita palabra. En esta hora de la mañana nos has exhortado a amarte a ti en primer lugar. Nos has mostrado que ningún hombre es capaz de salvarse por sí mismo, porque solo tú eres bueno y nada más que tú eres bueno. Nosotros pecadores, incapaces de salvarnos por nosotros mismos. Ayúdanos a entender la magnitud de nuestro pecado y la santidad de tu gloria y de tu magnificencia, la perfección de tu ley. Tu ley revela el carácter santo y perfecto de tu sustancia. Y hoy en esta mañana te damos gracias por confrontarnos, por mostrarnos que solo en tu gracia y en tu misericordia podemos ser salvos. Cuando reconocemos que estamos incapacitados por nuestro pecado para salvarnos por nosotros mismos. Fue por eso que viniste al mundo, porque ninguno se puede salvar a sí mismo. Tú eres el único medio de salvación dado a los hombres. Bendito eres por siempre, Señor Jesús. Te alabo, te bendigo y te doy gracias por tu misericordia y amor para con nosotros, reflejada en Cristo el Señor. Bendito seas por siempre. Habla, Señor, cada mañana a nuestro corazón y permítenos siempre estar conscientes de esta realidad, porque solo en ti y por tu gracia podemos vivir para ti. En Cristo Jesús. Amén y amén.